Un saludo cordial a los seguidores del pensamiento al aire en el mundo. Hoy traemos a un invitado especial, el coronel John Marulanda, coronel del Ejército de Colombia, 35 años en la milicia. Hoy es asesor de seguridad en el mundo entero y ha ocupado cargos importantes en compañías multinacionales de América. Pero la importancia del coronel John Marulanda radica en que es un hombre que fuera de la milicia es historiador, filósofo y ha hecho una carrera impresionante en Colombia. Le doy la bienvenida, coronel, aquí al Pensamiento al Aire. Gracias, Antonio, muy gentil tu presentación y quedo a tus órdenes. Muy bien, hombre, coronel. Tengo en este conversatorio de la noche de hoy, vamos a preguntar dos cosas. Tenemos un problema hoy en Venezuela supremamente álgido. ¿Qué pasará en estos próximos días que tenemos la entrega de ayuda humanitaria? Hombre, Antonio, mire, déjeme decirle que en las últimas horas el gobierno venezolano ha desplazado baterías rusas de misiles S-300 al estado Guárico. Son desplazamientos militares ya de material pesado que preocupan. Lo mismo que ha desplazado algunos tanques de guerra a la frontera con Brasil. Todo esto dentro de un escenario muy complicado. Sabemos que hay varias embajadas y varias multinacionales que tienen a su personal sensible en primera fase de evacuación del país. Y en las próximas horas, en menos de 48 horas, tendremos dos eventos. Primero, un concierto en la frontera, muy promocionado. Y segundo, lo que han dado en llamar el Día D, próximo 23 sábado, en donde todo apuesta a que la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela, como lo diría el presidente de transición Guaidó, sí o sí. Y eso ya es una medida de fuerza y es una decisión taxativa que plantea y pone sobre el escenario muchas eventualidades. Vamos a hacerle una precisión ahí, coronel. Viene las miles de personas que él invita para que acompañen esa caravana de alimentos. El ejército estará ahí, el ejército venezolano activo. ¿Cree usted que ese ejército venezolano es capaz de dispararle a los venezolanos hermanos? No, no creo. Creo que puede haber una orden del alto mando, todo cooptado por la camarilla que está en el poder, pero la gente, el soldado, el miembro de la Guardia Nacional, está sufriendo los mismos problemas de escasez y dificultad de drogas y todo lo demás que está sufriendo de manera general el pueblo venezolano. Veo muy difícil que ellos vayan a disparar contra sus conciudadanos. Es probable que haya un rifirrafe, que haya golpes, que haya empleo de gases, es decir, que se maneje esto de una manera policial, ¿no? No podrá ocurrir lo que pasó en Egipto cuando la primavera, en el año 2010, que en ese momento los soldados bajaron los fusiles y se produjo la caída del presidente. Pues esa es la apuesta a la que están haciendo muchos observadores. Lo que pasa es que estamos viendo en Venezuela una situación muy complicada con unos intereses geoestratégicos muy grandes. Todo se reduce a una cosa: Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Eso ya le da per se a Venezuela una característica que que ningún país tiene en el mundo. En este momento en Haití hay disturbios, y hay enfrentamientos, y hay pedreas, y hay problemas, y hay muertos. ¿A quién le interesa a ti, Haití? ¿Qué produce Haití? Compárelo con Venezuela. Entonces hay intereses geoestratégicos procedentes de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, por supuesto de Estados Unidos y por supuesto de Colombia y la región latinoamericana. De modo que se produzca lo que se produjo en los países del Oriente Medio, esas primaveras, yo creo que va a ser difícil. Pero el primer escenario al cual estamos apostando es a una fractura militar, bien sea al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas, que se puede dar lo que usted dice, Antonio, que las bases
vuelvan sus armas en contra de sus comandantes. Es que tengo, digamos, información que usted puede tener más que yo, de que dentro del centro de Venezuela, los soldados, ya hay mucha deserción de soldados. Es cierto, y mucha queja de parte de la Guardia Nacional y muchos soldados que se desertan. Es que casi no hay comida para alimentar a los soldados, es que la escasez es general, estamos en vías a una hambruna realmente en Venezuela. Las bolsas CLAP solamente las reparten entre aquellos que tienen el carnet de la patria, que no son muchos y que subsisten especialmente los que conforman lo que se llama la milicia bolivariana, que son señoras y señores de cierta edad mal entrenados, mal equipados, mal armados y que podrían ser, en un caso determinante, la primera línea que lanzaran los militares en el caso de que hubiera una confrontación. Pero el primer escenario se mantiene en desarrollo y es una fractura al interior de las fuerzas militares venezolanas que muestran muchas fisuras al día de hoy, muchas fisuras. El otro aspecto de ese escenario sería una intervención multinacional en el caso de que esta ayuda humanitaria no se deje entrar o que sea saqueada. Es probable que el gobierno habilidosamente la deje penetrar hasta cierto punto y mande a su gente y le diga vaya saquea eso. Y vamos a tener de pronto un segundo escenario, que es el que hemos proyectado, un escenario de una turbulencia interna, casi una guerra civil en Venezuela. Muy grave para Venezuela, muy grave para Colombia. Son dos escenarios, digamos, a corto plazo. Uno, la milicia venezolana baja las armas y no le toca más remedio a Maduro y a su corte de retirarse del país, y ese sería un escenario positivo. El otro es una guerra civil. El otro es una división y una guerra civil prácticamente en Venezuela. Y en esa le pregunto, coronel, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia intervienen. China no va a intervenir nunca ahí. China ha sido muy habilidosa y China lo que quiere es llevar por las buenas y garantizar los 90.000, 70.000 millones de dólares que tiene invertido ahí. Rusia tampoco tiene el músculo militar y económico para venir a hacer aquí una demostración y permanecer al lado del gobierno de Maduro. Nos quedan unos actores muy peligrosos y muy conocidos por nosotros, el ELN, las FARC, los colectivos, que son grupos radicales, urbanos, armados y entrenados por el gobierno, células de Hezbollah, que están teniendo a Venezuela como una plataforma para sus operaciones de lavado de dinero en narcotráfico, y otros grupos como los Tupamaros y el Frente Bolivariano de Liberación o Boliches, que están actuando mucho en lo que es Barinas y lo que es Apure. Estos grupos podrían ayudar a que hubiera una turbamulta seria en Venezuela y se complicara mucho este escenario. El tema de las milicias es un tema histórico que los dictadores utilizan. Lo utilizó Hitler en Alemania, lo utilizó Mussolini con las camisas negras, Franco también tuvo milicias. Aquí el mismo Chávez tuvo sus milicias también formadas, las tiene hoy Nicaragua. Ese es el principal camino de un conflicto social interno. Es correcto. Los que asumen el poder con ánimos dictatoriales, especialmente en estos países, aunque sean en otras latitudes, temen mucho a los ejércitos tradicionales, que son los que tienen las armas pesadas y tienen una larga tradición. Entonces lo que hacen para garantizar de que estos ejércitos no se les vayan de pronto a voltear es crear una milicia con civiles que se convierte en su guardia pretoriana, cuya única misión, mientras convierten a los militares en guardia pretoriana también, es garantizar, decirle a los militares, mire, yo también tengo mi gente armada. Maduro acaba de decir hace un mes, tenemos 1.600.000 hombres de la milicia. Eso para él es una garantía hasta cierto punto, porque esta gente no está entrenada. Yo en las primeras de cambio, como decimos aquí, estoy seguro que eso se desbarata, pero él tiene esa milicia que ya la había hecho Chávez para enfrentar a los militares en caso de que los militares en algún momento determinado pues cojan el camino correcto, para él equivocado. Coronel, nos vamos a un corte. Vamos a un corte mientras tanto. Coronel, es bueno
a aclararle a nuestros seguidores que estamos grabando 2 días antes de los grandes eventos de Venezuela. Eso es bueno precisarlo porque pueden ocurrir hechos que cambien el panorama en los próximos días. Y como todo el mundo estará viendo este programa en diferentes momentos, porque como está en cualquier lugar del mundo, y por eso el pensamiento al aire sube en la nube, era bueno precisar esto. Vuelvo y hago referencia a 2 temas que me dijo. Uno, Colombia sigue teniendo un gran problema de violencia interna, pero están las disidencias de las FARC, está el ELN y están grupos de milicias que tienen como sede Venezuela. Eso va a generar que todavía florezca más el conflicto social en ambas partes, ¿o no le parece a usted? Hombre, Antonio, mire, yo quisiera hacer una breve mención a lo que significa el ELN en estos momentos para Colombia y para Venezuela. En el caso de Colombia, en este momento el ELN controla casi toda la cocaína que está saliendo por el Pacífico, que puede ser el 70% de nuestra producción, que ahora debe estar rondando los 1.400, 1.500 toneladas métricas de cocaína. El ELN con este recurso se ha fortalecido mucho económicamente y estos recursos le permiten reclutar gente, comprar armamento, cooptar funcionarios, corromper funcionarios. De modo que el ELN es una verdadera amenaza ahora porque tiene una zona que domina muy bien, que es Arauca, fronteriza con Venezuela, frente al estado Apure, y está por la costa del Pacífico, en coordinación con el Clan del Golfo, en la parte de Urabá, y al sur, por Nariño y Cauca, en la frontera con Ecuador. Acuérdese que el COSE, el Comando Central, estaba en el Ecuador, y de allá fue expulsado por el presidente Lenín Moreno. Pero creo que va a volver, ¿no? ¿Quién? El COSE. El COSE está en Cuba, con orden de captura con la Interpol, con circular roja de la Interpol. Y aquí hay que decir que el presidente Duque ha sido firme y sólido, consistente en su posición de no aceptar una nueva mesa hasta que esta gente no cese de hacer lo que está haciendo. Pero en vez de cesar, lo está incrementando. Nos está asesinando a los policías en Arauca, en el Cauca, aquí en Urabá, los está asesinando y sigue volando el oleoducto generando grandes daños ecológicos. Por cortesía de... Nuestro ejército hoy, después de haber perdido un poco esa capacidad de reacción que tenía en la época del presidente Uribe, hoy puede reaccionar de esa igual forma o está lento en la reacción. Nuestro ejército, como usted muy bien lo dice, lo adormecieron durante 8 años el presidente Santos con el cuento de la paz y demás, y eso permitió que los enemigos nuestros se armaran, se equiparan y se consolidaran en territorios como Arauca, Catatumbo, Guaviare, Putumayo, Cauca, Nariño. Y ahí está el problema. Lo que tenemos ahora es un mando militar con una gran experiencia operacional. Tanto el general Navarro como el general Martínez de Caballería son hombres que conocen la realidad operacional y que yo estoy seguro que van a sacar en este nuevo reto nuestro ejército adelante. Hace poco también, con la bendición del presidente Duque, algo que también hay que resaltar, se bombardeó un campamento de las mal llamadas disidencias y se dio de baja a alias Cadete y se neutralizaron 11 terroristas más. De modo que en esa tónica anda el gobierno muy firme. Pero es que el problema del ELN es que primero sus cabezas están en Cuba y Cuba no los va a entregar. Y si los entrega se irían para Venezuela, en donde el ELN ha venido desarrollando una gran actividad, especialmente en el arco minero. Las minas de oro, y se dice que Venezuela tiene las terceras reservas mayores de oro en el mundo. En ese arco minero, en el área de Tumeremo, estados Bolívar y Amazonas, fronteras con Brasil y con Guyana, está el ELN sumamente activo. Está explotando el oro que va para el gobierno, está explotando coltán, está explotando torio, que el torio es un elemento más útil que cualquier otro elemento que se pueda utilizar para
armas y para elementos de tipo nuclear o radiológico. Diamantes, torio, coltán, oro, todo eso que produce ese arco minero venezolano está más o menos controlado por el ELN. Entonces ahí también están recibiendo mucho dinero. Pero si cae Maduro, cae también ese tema. Él lo ha dicho, Guaidó ha dicho claramente, cuando asumamos el poder hay que expulsar del territorio al ELN y a las FARC, así con nombre propio lo cito. Entonces es una situación muy crítica para el ELN, que lo vayan a sacar las fuerzas militares de Venezuela y aquí están las colombianas esperándolo. Por eso son unos factores de analizar muy peligrosos en la coyuntura que se puede desarrollar a partir de estos días, después de que estamos analizando, del día D, porque ellos pueden, por ejemplo, una gran multitud oyendo el concierto y que ellos cometan un atentado, que pongan una bomba o asesinen diferentes personas que estén ahí inocentes. Y se daña todo eso. Eso lo puede hacer el ELN, porque eso lo hace, ¿no? Ellos están en capacidad de hacer un atentado terrorista de ese tipo. Esperemos que eso no suceda, pero el ELN no solamente explota todos estos minerales, sino que reparte bolsas CLAP, tiene como 3 emisoras, hace retenes, exige peaje o extorsión a todos los que se mueven por esos territorios donde ellos están, que es una franja que arranca de la frontera con Colombia, desde los 2 departamentos al norte que tenemos, y esa franja se atraviesa todo Venezuela y va a terminar en las fronteras con Brasil y con Guyana. En esa franja se mueve el ELN. Claro, y esa franja, digamos que teóricamente, pues obviamente hay unos límites territoriales, pero la esencia de ellos pasan como si fueran venezolanos y pasan como si fueran colombianos de un lado a otro sin problema, y eso genera más conflicto aún. No, la franja que yo le digo es en territorio venezolano, y en Colombia ellos tienen un tránsito corriente, incontrolado entre los dos países. Fíjese usted los 2 policías que nos mataron en el puente internacional José Antonio Páez en Arauca, al frente del Amparo. Le pegaron a cada pobre policía un tiro en la cabeza y salieron corriendo para Venezuela, que estaba ahí a escasos 50 metros. Medida que adoptaron tarde, no pongamos la estación de policía más retirado por si se van a devolver allá, tiempo de alcanzarlos, ¿no? El tránsito de personas y de irregulares del ELN, del EPL, de las FARC y narcotraficantes es moneda diaria en la frontera colombo-venezolana, no solo con narcotráfico, contrabando de ganado, contrabando de combustible, contrabando de comida. Todo lo que se pueda contrabandear se mueve a través de esa frontera. En este escenario tan complejo, Iván Márquez y el paisa de las FARC, ¿qué papel están desempeñando? Ellos están coordinando con alias Gentil Duarte la creación de un frente, reviviendo el frente, de ingrata recordación Frente Sur de las FARC, que arranca desde la frontera con Venezuela y Brasil, pasa por Guainía, Vichada, llega al Caquetá, va al Putumayo y termina en el Pacífico. En esta parte, ese frente que dirige Gentil Duarte, donde está alias El Paisa, donde está John 40, donde está alias Cadete, que fue el que neutralizaron nuestras Fuerzas Armadas, toda esa gente está dedicada a explotar oro y coltán en Guainía y Vichada, frontera con Venezuela y Brasil, por ahí lo sacan, y a este lado sacar cocaína por Cauca y por Nariño y por Ecuador, por el estado de Esmeraldas especialmente. Si nos descuidamos, volvemos a perder parte del control territorial del sur del país. Yo creo que en este momento el Estado colombiano ha perdido el control territorial en áreas como Arauca, Catatumbo, Guaviare. Lo que pasa es que allá nunca ha estado el Estado. Guaviare y estas regiones del oriente. Putumayo está profundamente gobernada, controlada por estas organizaciones criminales, a pesar de la presencia del Estado, que es básicamente militar. No hay una presencia completa, integral del Estado. Y las regiones de Cauca y Nariño, pues que usted sabe que están muy afectadas por esta gente. Vamos para un corte comercial. Vamos para otro corte a ver cómo nos va. Coronel, cuando usted
usted va explicando toda esta problemática, vemos que el conflicto realmente no afecta a Venezuela, afecta a toda la América, a Colombia porque los grupos subversivos, la milicia, los bandidos, van apoderándose, como bien lo ha expresado usted, del sur del país y volvemos a tener épocas aciagas como anteriores al año 2002. Yo no sé qué están pensando los oficiales de nuestra república, el ejército en general, y usted que ha sido coronel, fue coronel y hoy en retiro después de 35 años de la milicia, debe tener un pensamiento claro de qué sensación tienen hoy sobre este asunto. 30 años no más. Bueno, yo le encimo 5. Gracias. No, Antonio, mire, yo creo que nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, fuerza aérea y armada, están en estos momentos en buenas manos. Yo apuesto a una decisión acertada del presidente Duque al nombrar este nuevo mando, porque son hombres que conocen muy bien la realidad del terreno y tienen una vasta experiencia operacional. Tanto el general Navarro, comandante general, como el general Martínez, comandante de ejército, son hombres que fueron comandantes de la brigada móvil, fueron hombres que fueron comandantes de unidades de combate que lo curten a uno, lo llenan de experiencia. Y yo tengo plena confianza en que estos hombres van a llevar nuestras tropas por buen camino, cualquiera que sea la circunstancia. Quedan por analizar el aspecto logístico, que este es un ejército pobre y no está bien equipado para las exigencias que se están viendo, y el aspecto político, porque déjeme decirle esto, Antonio, a pesar de esos horrendos crímenes que gente nuestra en un momento malo cometió, esos mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, a pesar de errores que hemos cometido, la institución de mayor credibilidad en Colombia desde hace 20 años, lo demuestran las estadísticas de Gallup, es el Ejército Nacional. Somos los militares de Colombia, con un promedio de un 72, casi a veces hemos subido el 82% de aprobación. Nos sigue la Iglesia, con un 70, 69%. Y están de últimos en el piso las FARC, el ELN, los grupos guerrilleros, y de ahí el Congreso, los partidos políticos y el Congreso. Entonces ese factor, el factor político, también juega mucho en esto. Esperamos que instancias como la JEP, que es francamente desmoralizadora, la pérdida de nuestro fuero militar, del fuero militar de nuestros compañeros que están aún bajo banderas, y una cantidad de elementos más se puedan superar para que las fuerzas militares colombianas garanticen a los ciudadanos la subsistencia de su seguridad nacional. Usted me toca dos temas aquí importantes. Uno, la JEP, que el presidente tiene que, en estos días, tomar una decisión, tal vez la más difícil que ha tomado en su mandato. En estos 6 meses, ya 7, no ha sido fácil el ejercicio de la presidencia. Ese es un tema. Y el otro es, yo veo que los generales retirados, caso el general Rito Alejo del Río, siguen participando activamente, siguen opinando y siguen generando, digamos, cierto ambiente molesto en el entorno del país. ¿Qué va a pasar con la JEP? Hombre, yo soy de los que apuesto a que el presidente debe, ahora, como usted le dice en un momento tan crítico, debe declarar inconvenientes los puntos que el fiscal acertadamente ha señalado, porque es que esa es su potestad constitucional, legal como presidente. Que no es concebible que en Colombia los que violaron niños y niñas ahora resulta que no les pase nada y que sigan impunes. A mí me duele como soldado que vi morir a mis soldados en el campo de batalla, a mí me duele ver asesinos, secuestradores, violadores de niños posando ahora de congresistas y dando cátedra y moralizando en las universidades. Créame que para mí como soldado eso es desmoralizante. También lo debe ser para la ciudadanía de bien, que en su mayoría rechazó esos acuerdos. Eso no se puede borrar. Esperemos que el presidente haga lo más adecuado. Y en cuanto a los generales,
faltaba más que los generales y los coroneles que ya estamos de civiles no podamos opinar sobre política. Claro que podemos opinar sobre política. Se nos ha restituido el derecho como ciudadanos que tenemos cortado como militares. Los militares no pueden hablar de política, no pueden votar, no pueden elegir ni ser elegidos porque tienen las armas legales y legítimas de la República. Pero una vez yo entregue el arma, me quite el uniforme y salga de la jerarquía, claro que yo opino sobre política. El general Rito Alejo del Río, una persona a quien yo conozco y respeto mucho, ha sido calumniada y atacada por los enemigos del país y enemigos que él tiene. Y esos enemigos le han endilgado crímenes que lo han tenido en la cárcel, que no han podido probar. El general, en un momento de inconformidad viendo todo esto que le acabo de narrar, hizo un video que está en las redes y atacó muy fuerte al Centro Democrático, al presidente Uribe, al presidente Pastrana, todo lo demás. Tiene pleno derecho. Yo no estoy de acuerdo con él, con que él maltrate al presidente Uribe ni ningún presidente. Hay que mantenerles el respeto. Uno no puede estar de acuerdo y eso puede haber equivocado. Pero la realidad es que el presidente Uribe hizo por este país cosas que ningún otro presidente ha hecho. Y hay que guardarle por eso, no veneración, él no es un dios, pero sí cierto respeto y reconocimiento. Pero el resto, lo que dijo el general Rito Alejo del Río, es cierto. ¿Cuántos militares se jugaron primero la vida y después su capacidad política? Pusieron votos para elegir a Duque, pusieron votos para elegir Congreso, se lanzaron al Congreso. Hombre, el partido no les ha dicho ni gracias. Entonces, eso genera mucha inconformidad dentro de las reservas. En Antioquia estamos creando un bloque de reservistas, donde hay generales y soldados, suboficiales y suboficiales, de las 4 fuerzas, inclusive de la policía. Y ese bloque tiene un potencial electoral muy alto en Antioquia, porque reúne gran cantidad de soldados que pagaron servicio militar. Ese bloque va a tener poder político en estas elecciones que se aproximan. Vamos a ver qué se hace con eso. Pero el antecedente es lo que dice el general Rito Alejo del Río, a lo cual yo le doy toda la razón, exceptuando pues su maltrato al presidente Uribe, que eso no lo comparto. Si el presidente Duque no firma, ¿volveremos a un conflicto? ¿O el escenario que se prevé cuál es? Si el presidente declara inconvenientes esos artículos de la JEP, no creo que volvamos a un conflicto. Conflicto ya lo tenemos, pero creo que eso va a generar una cantidad de lucha política. Es que aquí en Colombia ya hizo carrera que cualquier señor de Canadá, de Suecia, de Noruega, de Italia, de Sri Lanka viene aquí y nos da instrucciones y nos dice cómo manejar el país. Aquí vino un señor disque fiscal de la Corte Penal Internacional a decirnos que es que no, el presidente tiene que firmar eso. Entonces, yo creo que el presidente Duque tiene la grave responsabilidad de recobrar la soberanía que en mala hora fue absolutamente vendida por el presidente Santos a potencias extranjeras. Y si me dice usted que Estados Unidos está metido aquí, sí, y ojalá se meta más, porque es la democracia ejemplo en todo el mundo y es el país con el mejor desarrollo social que hay. Y en Estados Unidos, lo sabemos los colombianos, usted puede lograr sus sueños, cosa que aquí no hace. De modo que a mí no me preocupa que se metan los gringos aquí, ojalá traigan multinacionales para que haya harto empleo, para que la gente se eduque, para que la gente viva bien. Pero guerra la tenemos. Y le cuento esto, de la política de seguridad y defensa que sacó este gobierno, a mí me llama poderosamente la atención que declaró como amenazas a Colombia las potencias extrahemisféricas. ¿Cuáles son las potencias extrahemisféricas? China y Rusia, que son los rivales de Estados Unidos. Y en esa misma política declara su adherencia a la potencia regional, gran amiga y confiable de Colombia, que es Estados Unidos. Coronel, el tiempo es una tragedia, sí. Pero le voy a pedir una última Dígame. opinión. Dele un consejito a todos aquellos que en el mundo nos ven sobre Colombia. Hombre, Antonio, no, Colombia es un país de una potencialidad increíble, increíble. Y Colombia, si este gobierno sigue con el rumbo que va y afina determinados aspectos, se convierte en la potencia de Sudamérica. De hecho, el presidente Duque se está erigiendo como el líder regional
en defensa de la democracia y en el ataque a todo tipo de totalitarismo como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Mi coronel, Señor. el pensamiento al aire le da las gracias. No, a usted, Antonio, y espero por seguir invitarme. contando con usted en estos programas. Me tiene a sus órdenes. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias.